Empezamos la grabación. Bueno, sean bienvenidos todos. Esta es la última sesión de lo que corresponde al tema de diseño de oficinas y áreas auxiliares, ¿verdad? Así es que vamos a ver algunas técnicas para la distribución de las oficinas. Hay algunas que ya se tocaron en una de las unidades anteriores, por lo tanto solo las vamos a mencionar, y las que están pendientes de desarrollar pues las vamos a ver aquí a detalle. Al final pues vamos a ver ahí si hay algunos anuncios o algo que tengan que hacer los compañeros, o cualquier consulta que ustedes tengan, ya sea referente al tema o a cualquier otra cosa de la materia, ¿verdad? Así es que, bueno, arrancamos. Básicamente estamos acá, estamos por terminar todo este tema que teníamos para lo que era el diseño de oficinas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la parte de las técnicas de distribución de oficina. Para ellas tenemos ahí, de acuerdo a la literatura, el organigrama, el diagrama de flujo, diagrama de fuerza de las comunicaciones, el diagrama de relaciones de actividades, que ya lo vimos, áreas de trabajo hoja de trabajo de actividades, perdón, que también ya lo vimos, y el diagrama adimensional de bloque, ¿verdad? También ya lo hemos sacado por ahí. Y por último está pues la determinación ya del espacio de oficinas, que ahí lo vamos a ver, y la distribución maestra detallada, ¿verdad? Entonces vamos a abordar estos puntos. Solo me confirman si no hay ningún problema, si todo se escucha bien, se ve bien. Todo bien. Perfecto, excelente. Seguimos entonces. Bueno, en la parte del organigrama, vamos a trabajar con él para poder tomar cierta información relevante para poder determinar cómo deberíamos de distribuir y diseñar las oficinas, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar saber cuántas personas trabajan por cada área, el nivel que tiene la empresa, quién trabaja en la oficina, ¿verdad? Quién reporta a quién, etcétera. Toda la información que podemos obtener de él. Ahora bien, en el caso de los organigramas, hay distintos tipos, ¿verdad? Hay distintos tipos de organigramas. Entonces nosotros vamos a tener que saber discriminar qué es lo que nos sirve, ¿verdad? Cuál es el tipo de organigrama que nosotros necesitamos para poder realizar los cálculos que vamos a hacer acá, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, proporciona al planeador una idea del tamaño de las oficinas, ¿verdad? Y es ideal para hacer una estimación rápida del total de espacio necesario de las oficinas. Es decir, aquí vamos a trabajar como el global, ¿verdad? Para tener más o menos un estimado de cuánto requeriremos para las oficinas, nos podemos basar en el organigrama, aunque van a ver que hay algún análisis a detalle que tenemos que ir haciendo y puliendo, ¿verdad? Para llegar a un dato un poco más certero. Y aparte de eso, ya a la hora de estar diseñando los puestos de trabajo y todo con sus espacios y sus demás requerimientos, pues vamos a ver que esas medidas pueden ir cambiando en cierta forma, ¿verdad? Podemos asignarle, por ejemplo, 2 metros cuadrados a un puesto de trabajo, pero ya a la hora de que metemos todo el equipo y todo lo que va a necesitar él, no lo vamos a tener ahí apretado con todo el equipo y con nada de espacio, ¿verdad? Entonces eso tenemos que irlo tomando en cuenta. ¿Cómo se obtiene la información? Pues multiplicando el número de personas que requieren el espacio por un estimado de 20 pies, perdón, eran 200 pies cuadrados, si no me equivoco. No, 20 pies cuadrados, perdón. Entonces, básicamente tendríamos 1.86 metros cuadrados por puesto de trabajo, ¿verdad? Que por eso les decía, lo podemos aproximar a 2 metros cuadrados, por ejemplo, ¿verdad? Otra forma de calcular el espacio, pues puede ser también determinando el número de personas por nivel de la compañía, es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que las oficinas, o pueda que la decisión que tomemos es que las oficinas, por ejemplo, de los gerentes van a ser muy diferentes a las que van a tener tal vez ya el personal de oficina operativo, digámoslo así, ¿verdad? Lo que van a ser las jefaturas, etcétera. Entonces, podemos hacer una estimación del total por niveles,
¿verdad? Y saber más o menos cuánto va a requerir para cada rango de puestos que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, lo que les comentaba, vamos a encontrar una gran variedad de organigramas, ¿verdad? Pero muchas veces mucha de la información que está ahí no nos va a poder aportar. Por ejemplo, si tenemos en el caso del departamento de producción, ¿verdad? Aquí tenemos jefe de tintorería y sus respectivos colaboradores, ¿verdad? Entonces, esta parte, por ejemplo, a mí no me suma para estimar el cálculo de oficinas porque los colaboradores obviamente van a estar en planta, ¿verdad? Entonces no ocupan espacio de oficinas. Estampado y bordado, por ejemplo, va a ser un departamento que va a estar en piso de producción, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ir discriminando del organigrama que obtengamos qué información es la que nosotros necesitamos o la que nos puede aportar para la suma del espacio de oficinas, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo acá, está este organigrama aquí que es por ejemplo, de una planta, de un grupo empresarial, ¿verdad? Y entonces van a generar esta planta de producción donde se tiene un gerente de planta, ¿verdad? Una gerencia, un gerente de producción, del cual dependen el jefe de departamento técnico, ¿verdad? Que a su cargo tiene 4 ingenieros junior y de ellos dependen 9 auditores, ¿verdad? Tenemos un jefe de preproducción, 2 ingenieros junior a su cargo y 2 digitadores, ¿verdad? Que ambos, tanto los ingenieros junior como los digitadores, reportan al jefe de preproducción. Jefe de producción, ¿verdad? Y sus 4 supervisores, ¿verdad? Y el personal operativo. Pero si se fijan acá, no detallamos el personal operativo porque, como les decía, como el personal operativo va a estar en planta de producción, entonces no me suma para el análisis, ¿verdad? De mis cálculos de oficinas. Vamos a tener un área de ingeniería, ¿verdad? Donde vamos a tener el gerente de ingeniería o la gerente de ingeniería, 2 ingenieros junior reportándole a esa posición y un digitador, ¿verdad? Y la parte de la gerencia de calidad, ¿verdad? Donde de ella va a depender jefe de laboratorio, ¿verdad? Y de ahí el equipo auditor, que son 9 auditores que reportan directamente al gerente de calidad. Y en la parte del jefe de laboratorio, para el laboratorio de calidad, vamos a tener 3 supervisores y de ellos, de esos 3 supervisores, dependen 6 laboratoristas, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema que estaríamos manejando, ¿verdad? Para este caso que vamos a ilustrar acá. Y algunas de las observaciones a tomar en cuenta acá es que, por ejemplo, los supervisores de producción trabajan uno por turno y hay uno hay uno extra que trabaja en el día, en horario de oficina normal, ¿verdad? Los supervisores de calidad igual trabajan uno por turno, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta observación que los laboratoristas no tienen un puesto de trabajo fijo, pues como están en el laboratorio, ellos están haciendo pruebas y se mueven del equipo en el que están trabajando de uno a otro para hacer todas las pruebas y todas las verificaciones de los productos, ¿verdad? Entonces, no es como que van a estar en un puesto de trabajo fijo como tal, por lo tanto, vamos a ver cómo nos impacta directamente eso, ¿verdad? Entonces, lo que les quería mostrar acá, por ejemplo, esa es una de las cosas que, por ejemplo, no vamos a poder obtener tal vez del organigrama en sí directamente, pero, por ejemplo, aquí hablábamos de que los supervisores, para el caso de producción, trabajan uno por turno, quiere decir, y uno extra, quiere decir que son 3 turnos, ¿verdad? Entonces vamos a tener uno en cada turno para supervisión del personal y uno que va a estar en el día porque probablemente hay muchas más actividades que realizar en el día o que cubre esos 2 turnos del día y el turno de la noche queda ya un poco más relajado, ¿verdad? Entonces, igual va a pasar con el jefe de laboratorio. Tiene sus laboratoristas, ¿verdad? Que probablemente son 2 laboratoristas por turno, ¿verdad? Y un supervisor por turno, ¿verdad? Entonces, esos están reportando a un jefe de laboratorio, ¿verdad? Y al gerente de calidad. Entonces, se fijan, hay mucha información que nosotros vamos a tener que conocer el proceso, vamos a tener que saber cómo está distribuida, cómo está planeada el trabajo de la empresa para que nosotros podamos tomar decisiones sobre eso, porque vamos a ver cómo nos va a afectar, en qué forma, ¿verdad?
los auditores de calidad y departamento técnico trabajan igual 3 por turno, ¿verdad? Entonces se fijan acá, tenemos que auditores del departamento técnico son 9, ¿verdad? 3 por turno, 3 por 3 son 9. Y los auditores de calidad igual, 3 por turno, ¿verdad? Son 9. Solo se necesita un puesto de trabajo para un auditor por cada área. ¿Por qué? Aquí vienen alguna de la información que, por ejemplo, nosotros tenemos que dominar de la empresa. El auditor, por lo general, como es auditor, ya él está verificando lo que sucede en el proceso, entonces él va a pasar la mayor parte de su turno verificando en planta, ¿verdad? Entonces, por ende, necesito únicamente, o la decisión puede ser tener únicamente un puesto de trabajo, ¿verdad? Por los 3 auditores, ¿verdad? Porque si se fijan acá, ¿verdad? Vamos a tener 3 auditores aquí por turno y 3 auditores aquí por turno, pero me puede interesar nada más tener un único puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se pueden turnar para el ingreso de datos, si es que tienen que ingresar algo, o tal vez una persona va a ingresar datos y los otros 2 van a estar en planta, etcétera. Entonces, no necesariamente, y ahí es donde tenemos que empezar a como a razonar un poco cómo va a ser el funcionamiento de la empresa, porque no voy a diseñar 3 puestos de trabajo para 3 auditores que van a estar la mayoría, el 90, el 80% de tiempo en planta, y voy a tener desperdiciada esa área, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta ahí. Entonces, si se fijan, acá en el cálculo, yo les ubico, ¿verdad? Son 4 gerentes, tomando en cuenta que está el gerente de planta y los 4 gerentes de cada una de las áreas. Son 4 jefes, ¿verdad? Que son las 4 jefaturas que tenemos acá, que están al mismo nivel, digámoslo así. Son 8 ingenieros, ¿verdad? Tenemos aquí 4, y 2 son 6, y 2 son 8, ¿verdad? Y por último, entre digitadores y auditores que están al mismo nivel, ¿verdad? Son 21 personas, pero de aquí solo 5 van a requerir puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque hablábamos, ¿verdad? Que los auditores, por ejemplo, aquí vamos a ocupar solo un puesto de trabajo por cada 3 auditores, pero como los auditores van por turnos, ¿verdad? Quiere decir que el mismo puesto de trabajo lo van a ocupar los primeros 3 auditores. Al hacer el relevo, los otros 3 que llegan lo ocupa el mismo puesto, y al hacer el relevo en el tercer turno, los mismos ocupan ese mismo puesto, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, vamos a estar ocupando un puesto de trabajo por estos 9 auditores, otro puesto de trabajo por estos 9 auditores, ¿verdad? Y los 3 digitadores serían 5, ¿verdad? Por eso se los he puesto acá entre paréntesis, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a obtener al final, ¿verdad? Entonces, si se fijan, haciendo, si por ejemplo trabajáramos en oficinas que van a ser, por ejemplo, espacios abiertos donde nosotros vamos a dedicar solo el muy puesto de trabajo, y ese va a ser todo no va a haber discriminación, digámoslo así, entre los niveles de puestos, ¿verdad? Y todos van a tener un espacio de 2 metros cuadrados en un área abierta donde solo va a estar su escritorio y cualquier otro equipo que van a utilizar. Entonces, aquí tendríamos los espacios requeridos para cada uno de los gerentes, ¿verdad? Perdón, para la totalidad de los gerentes, ¿verdad? 8 metros cuadrados para gerentes, 8 metros cuadrados para jefes, 16 para ingenieros, 6 para supervisores. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que íbamos a tener un supervisor por turno en producción, ¿verdad? Entonces, el mismo puesto de trabajo lo van a ocupar los 3 supervisores, solo que en diferente turno, igual en el caso de los de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos un puesto para supervisores de aquí, un puesto para supervisores de laboratorio, y el otro supervisor que trabaja en el turno, digamos, en horario normal, que ese sí necesitaría otro espacio. Entonces, ahí tenemos 3 supervisores, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo que vamos a estar ocupando es el espacio para tres puestos de trabajo, ¿verdad? Por eso está ahí 6 metros cuadrados,
¿verdad? En el caso de estos que ya habíamos dicho que son 5, ¿verdad? Están ahí 10. Y en el caso de los laboratoristas, aquí les puse, si los tomáramos en cuenta que va a haber espacio para cada uno, para los 2 laboratoristas que van a estar por turno serían 4 metros cuadrados, pero si ustedes hacen la suma de esto acá, yo creo que aquí no lo tomamos en cuenta por lo mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que no van a tener un puesto definido como tal. Déjenme ver, permítanme. Sí, yo creo que sí los tomamos en cuenta ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si yo voy a asignar diferentes espacios por el tipo de jerarquía o de niveles que tienen los puestos? Entonces, por ejemplo, tomando en consideración, yo digo, bueno, para los gerentes van a necesitar 8 metros cuadrados, ¿verdad? Puede ser una oficina de 8 por 2, perdón, de 4 por 2, por ejemplo, que ya es un espacio considerablemente bueno, ¿verdad? Entonces, así asignamos la cantidad de espacio de acuerdo a la posición en la que se encuentran, ¿verdad? Y por eso lo hemos hecho la variación acá, ¿verdad? Por ejemplo, para los supervisores pueden ser 3 metros cuadrados porque de repente puedan necesitar reunirse con algún operador o cualquier otra cuestión. Pero en el caso de los digitadores auditores, como solo llegan al muy puesto de trabajo a meter información y luego se van, pues los 2 metros son suficientes, ¿verdad? Entonces, igual, agarramos cada una de estas ponderaciones, ¿verdad? Y, o de estos espacios, ¿verdad? Estándar para cada uno de los puestos, y ahí vamos obteniendo cada uno de las áreas requeridas para, por ejemplo, gerentes, jefes, ingenieros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que ahí podemos ir haciendo un análisis, ¿verdad? Para poder ver, por ejemplo, si yo digo, bueno, si yo trabajo en un área de oficinas abierta, por ejemplo, donde yo voy a poner que todos van a tener el mismo puesto de trabajo, me ahorro básicamente la mitad del espacio, ¿verdad? Un poquito más, porque a todos los estoy tratando igual, etcétera, y al sumar los puestos, esto es lo que estaría ocupando, ¿verdad? Si yo ya lo hago diferenciado, ¿verdad? ¿Qué ventajas tengo con respecto a que los gerentes, los jefes y los ingenieros tengan estos espacios? ¿Verdad? Tal vez para el análisis de data, para las reuniones, para esto, para lo otro, pueden realizarlo dentro de sus oficinas y entonces pueda tal vez no necesitar una sala de reuniones tan grande, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir sopesando diferentes cuestiones, pero si se fijan, les permite hacer un análisis y ustedes ir jugando, ¿verdad? En general, con la información que nos provee el organigrama, de a grosso modo cuánto podemos ir ocupando, ¿verdad? En cuestión de oficinas en completo, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, el organigrama que ocupamos fue un organigrama bien básico, ¿verdad? Pero ya a la hora de trabajar para sus proyectos, por ejemplo, va a incluir todas las demás áreas de oficina que hayan destinado para ellos. Y va a entrar ahí compras, ventas, logística, contabilidad, etcétera. Todo lo que ustedes hayan definido, esta tablita pues se va a ir haciendo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto al organigrama, ¿verdad? Nos da por lo menos un primer brochazo de cuánto más o menos vamos a estar invirtiendo en área de oficinas. Por otro lado, está también el trabajo con el diagrama de flujo, ¿verdad? Es otra de las técnicas que tenemos para poder realizarlo, donde es similar a cuando, por ejemplo, nosotros diseñamos procedimientos, ¿verdad? Para el área de producción, solo que en este caso nuestro elemento a seguir no va a ser los materiales, las materias primas hasta tener el producto terminado, sino que va a ser, como estamos hablando de oficinas, ¿verdad? Y de áreas auxiliares, lo que nos va a interesar es algún tipo de documento, algún tipo de formato, algo que nos permita enlazar cómo va la conectividad de información entre los diferentes departamentos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, eh, yo voy a tener cierta relación entre áreas, por ejemplo, con el área de compras, con el área que esté solicitando una compra, ¿verdad? Con finanzas,
con diferentes involucrados, ¿verdad? Con bodegas, puede ser la otra, por ejemplo, para definir una orden de compra. Entonces, mi orden de compra, por ejemplo, que parte desde una solicitud de requerimiento de un área, ¿verdad? Va a empezar a pasar desde el área que lo solicita hacia el área de compras para que sea se solicite un presupuesto, ¿verdad? O que se solicite una cotización. Después se va a regresar, después se va a consultar con finanzas, con bodegas, si se tiene, etcétera. Entonces, todas esas relaciones que vamos a tener entre áreas es lo que nos interesa detallar acá, porque si se fijan, por ejemplo, compras muy probablemente no va a tener, o todas estas áreas que mencionamos, no van a tener interacción con la materia prima o con los materiales hasta que no entren a la empresa, ¿verdad? Pero para mientras ha habido una dinámica de relaciones entre los departamentos que también nos interesa saber, ¿verdad? Porque ahorita que estamos más metidos en la parte de la digitalización, ¿verdad? Todo el trabajo con las nuevas tecnologías y todo, tal vez no es tan evidente la necesidad de ahorrar esos espacios. ¿Por qué? Porque yo vengo, le mando un correo a compras y mire, compras, necesito esto, capturo esto, mire, aquí está el producto que quiero, que no sé qué, quiero que traiga esto, va, chévere. Y se lo mando. Yo ya no necesito desplazarme. Pero si es una empresa que, por ejemplo, normalmente no había estado tan digitalizada, ¿verdad? Entonces hay que, o si sus procedimientos dictan que las cosas tienen que hacerse de forma impresa, yo voy a tener que imprimir esa orden de compras, irme hacia compras, pedirle que la genere, de ahí compras, agarre esa orden ese orden de requerimiento, hace la cotización, etcétera. Cuando ya lo tiene, se va a donde el de finanzas, mira, aquí te dejo, aprobámelo, aquí están los otros 3 papeles, etcétera, ¿verdad? Entonces, va a haber una dinámica de información en físico, ¿verdad? Que se va a generar entre los diferentes departamentos y precisamente eso es lo que queremos detallar en un diagrama de flujo, ¿verdad? Cómo se mueve, qué documento es el que origina y en qué otros documentos se transforma, ¿verdad? Porque como veíamos ahí, una orden de requerimiento pasa a ser posteriormente una orden de compras, ¿verdad? Por ejemplo, una orden de pedido que me genera mi cliente o por ejemplo una venta que genera mi cliente pasa a ser una orden de pedido que después llega a convertirse en una orden de producción y posteriormente en una orden de despacho, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver ahí cómo va a ir fluyendo toda esa información por los diferentes departamentos que tenemos relacionados ahí. Entonces eso nos permite, después de haber mapeado, haber hecho todo el procedimiento, ¿verdad? Todo el diagrama de flujo, nosotros podemos empezar a ver quiénes con quiénes, al analizar estos diagramas, quiénes con quiénes tienen más interacción y nos interesa que estén más cerca para poder realizar esa interacción, ¿verdad? Entonces, para eso nos vamos a valer de estas tablitas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Donde tenemos la diferente simbología para dar a entender las diferentes cuestiones que involucra este diagrama, lo que son las operaciones, formatos, archivos, los transportes, etcétera. Y entonces lo que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Es ir a realizar este diagrama y empezar a ver precisamente todas estas interacciones de las que hablábamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que solicita en el caso de la orden de compra, ¿verdad? Vemos cómo genera una requisición, ¿verdad? Sale una copia de seguimiento, ¿verdad? Y si se fijan, después pasa para el gerente a una aprobación. El gerente, después de aprobar, manda compras, ¿verdad? Y aquí viene lo que hace el solicitante. Y así, si se fijan, vamos definiendo todo el proceso que lleva los diferentes documentos que van saliendo, ¿verdad? De cada parte que nosotros, de cada documento, da inicio a más documentos, ¿verdad? Y así vamos a ver las diferentes interacciones que van a tener unas áreas con otras, ¿verdad? Para posteriormente analizar y ver en dónde se está dando el mayor flujo de información, ¿verdad? Para poder dejar esas áreas más cerca. Otros que tenemos, otra de las técnicas que tenemos ahí es la parte del diagrama de fuerzas de la comunicación.
¿verdad? Este diagrama requiere que los planeadores de las oficinas hablen con el personal y muchas veces tratar de generar toda la documentación, ¿verdad? En el caso del diagrama de flujo, va a ser bastante tardado, bastante detallado, de invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo si es que no se tiene la documentación ya levantada, ¿verdad? Entonces, una forma en cómo podemos obviar el tener que hacer toda esa documentación, ¿verdad? Es trabajar un poco con el diagrama de fuerza de comunicaciones, porque básicamente vamos a ir a entrevistar a los puestos de trabajo o a consultar o ver cómo funcionan los puestos de trabajo, ¿verdad? Y ver con quiénes están teniendo más interacción, ¿verdad? Como dice acá, se habla con la persona involucrada en la oficina y se averigua con quién se trabaja más, ¿verdad? Esto pues no solamente es de preguntar, muchas veces es de ver el proceso, identificar, tomar un rango de tiempo y medir qué tanto esto es representativo, ¿verdad? Porque de repente pueda venir y me digan, ah, no, mire, yo con el que más relación tengo es con el de compras, aquel que no sé qué, pero porque solo pasan platicando, pues, pero eso no quiere decir que realmente hay una interacción como tal, ¿verdad? Probablemente con ese de compras no tendría que tener mayor interacción, sino que tendría que tener interacción con otros departamentos, ¿verdad? Perdón. Entonces, nosotros a la hora de querer diseñar, de poder levantar esta información, tenemos que verificar que la información también sea verídica, lo que estamos obteniendo ahí, ¿verdad? Entonces, cada persona con quien se hable será el centro del diagrama, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener muchos diagramas que posteriormente los vamos a integrar en uno solo para ver cómo es que esto se maneja en el global, ¿verdad? Y las personas con las que trabaja este puesto, que es nuestro puesto de estudio, ¿verdad? Las personas con las que interactúa van a estar a sus alrededores y vamos a empezar a ver cómo interactúa con ellos, ¿verdad? Entonces el número de líneas que hagamos de conexiones desde el punto de estudio, que es nuestra posición original, ¿verdad? La que estamos estudiando en el centro, hacia cada uno de los actores en las orillas, va a indicar la importancia que tiene esa relación, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay 4 líneas, dice, y es absolutamente necesario que estas dos personas se encuentren cerca porque va a haber mucha interacción, ¿verdad? Este código debe reservarse para la gente que se comunica varias veces en una hora, lo cual será el código A de las relaciones. Si hay 3 líneas, ¿verdad? Entonces, la importancia siempre es una importancia especial, disminuye un poco, ¿verdad? Es muy probable que la comunicación entre ellos sea al menos una vez por hora, ¿verdad? O puede ser tal vez en un rango más de tiempo, ¿verdad? A esa se le va a catalogar como E. Si hay 2 líneas, pues la relación es importante, ¿verdad? Pero ya es bastante menor, ¿verdad? Entre esas dos personas. La relación se da entre varias veces al día, ¿verdad? No necesariamente es cada hora, sino que ya son varias veces al día, pero relanceadas, ¿verdad? Y el código que se utilizará será la I. Y si hay una sola línea, pues es una relación ordinaria, ¿verdad? La importancia de que ellos estén cerca tal vez no va a ser tan grande, ¿verdad? Entonces, ese código va a ser el O. Entonces, si nosotros lo vemos acá el ejemplo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el director general, ¿verdad? Que muy probablemente con el gerente de ingeniería solo va a tener relaciones a la hora de rendiciones de cuentas, a la hora de ver algunos temas específicos, ¿verdad? Con el director de relaciones públicas está mucho más relacionado, si se fijan, ¿verdad? Porque tal vez hay muchos comunicados, muchas cuestiones que hacer de parte de la dirección general. Con el gerente de ventas, pues obviamente porque eso es uno de los puntos clave que le interesa a un director general, vea cómo van las ventas, cómo están funcionando las cosas. La Contraloría porque rinde informes del rendimiento y de las cuestiones al interior de la empresa, ¿verdad? Entonces hay mucha más interacción y ya no digamos con su secretaria, pues obviamente que hace todo el trabajo que él delega en ella y con el consejo de directores, ¿verdad? Por la misma relación que hay de tener que estar discutiendo diversos temas, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí,
cada uno, vea, los que tienen 4 han sido clasificados como A, los que tienen 3 están como E. El 2, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Y por último, el cotidiano, ¿verdad? Entonces, básicamente ya al generar este diagrama para cada una de las posiciones que estamos analizando, deberíamos de llegar a tener algo como esto, ¿verdad? Donde se mire la interacción entre todas las diversas áreas, ¿verdad? Con todas las que tienen relación, ¿verdad? Para mostrar el conjunto, el global, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el diagrama de relaciones de actividades que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, es otro de los que vamos a tomar como pauta para poder hacer estas, la distribución de las oficinas, ¿verdad? Ahí también tenemos ciertos parámetros con los que vamos a ir ponderando qué tanto son las relaciones que tenemos ahí entre las diferentes áreas, ¿verdad? La hoja de trabajo de actividades, que también es la que habíamos visto, ¿verdad? Donde se ve qué relación o cuáles son las relaciones de importancia que tienen con cada una de las actividades que tenemos acá, y esto nos da pie para poder armar el diagrama de bloque, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá, ¿verdad? La dimensional de bloque, donde nosotros ya empezamos a generar una distribución un poco más detallada y espacial, donde nosotros podemos decir, ok, este lo ubicamos acá, este va a ir aquí, este va a ir aquí, ¿verdad? Y como ya lo veíamos con la ingeniería Evita, este es un proceso iterativo, ¿verdad? En el cual vamos a tener que ir probando de diferentes formas hasta encontrar una combinación que nos dé la mayor ventaja para todas las posiciones que tenemos ahí, ¿verdad? Y básicamente estos son los puntos que hemos, o las técnicas que íbamos a revisar. Acá además aparece la determinación del espacio de oficina, pero básicamente eso es este cuadrito que tenemos acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá en el libro de texto que tenemos, la determinación de espacio de oficinas hace el mismo cálculo. Número de personas, qué tipo de puesto es, los pies cuadrados que se asignarán para cada uno, ¿verdad? Y los pies cuadrados en total, ¿verdad? Entonces, ya al tener cada una de las dimensiones para cada uno de los puestos, ¿verdad? O de las cantidades de puestos por nivel, nosotros sacamos una totalización y ahí tenemos el dato de cuánto vamos a estar ocupando ahí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la parte de la distribución maestra, que es la última que nos hacía falta, esa les va a quedar a ustedes de tarea ir a revisarla, porque si se fijan no es una técnica como tal, sino que son una serie de observaciones que debemos de tomar en cuenta, ciertas reglas, ¿verdad? Para el diseño ya específico de cada uno de los puestos de trabajo y para poder ya ir aterrizando en una distribución un poco más detallada, ¿verdad? Porque si se fijan, dice, los escritores en general deben tener la misma dirección, ¿verdad? Son recomendaciones, son observaciones que nos pueden servir para generar una mejor distribución en las áreas de oficina que nosotros estemos generando ahí, ¿verdad? Entonces, esto está en la página 423 de su libro de diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales, ¿verdad? De Meyers. Así es que básicamente con esto estamos cerrando ya el tema del diseño de oficina, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer al respecto. Solamente con el punto de los puestos, por ejemplo, si digamos tengo dos planificadores, bueno, dos turnos y tengo dos planificadores, puedo hacer también que ellos compartan puesto, ¿verdad? Es decir, que el planificador de la mañana esté en el mismo puesto que el planificador de la tarde. Correcto, siempre y cuando no compartan en algún momento o no se crucen esos dos turnos, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces puede suceder que, por ejemplo,
como tú dices, tengo dos planificadores, pero por ejemplo uno lo hago entrar a las 6 de la mañana, sale a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y el otro entra a las 12 y sale a tal hora. Entonces va a haber un rango intermedio en el que si yo quiero que los dos estén trabajando, no voy a poder permitirme que los horarios se traslapen, ¿verdad? Si los horarios es termina uno y arranca el otro, pues no hay ningún problema. ¿Verdad? De hecho, es la idea de ahorrar espacio, ¿verdad? Porque no voy a diseñar un puesto de trabajo que el 90-80% del tiempo va a estar sin nada o sin ocuparse, ¿verdad? Porque sería un desperdicio de espacio. No sé si hay alguna otra duda que tengan por ahí. Pablo, ¿quedó claro ahí? ¿Alguna otra observación que quieras hacer también? Yo, ingeniero, ¿puede repetir cuál era el tema que tenemos que leer del libro, por favor? Ah, sí, claro que sí. Es el... Ahorita te lo muestro. Es la parte de distribución maestra detallada que está en la página 423, ¿verdad? 423, distribución maestra detallada. Son una Gracias. serie de recomendaciones ahí, ¿verdad? De cómo les va a permitir ya ir al detalle y tomar ciertas, porque de repente yo puedo venir y a la hora de diseñar un puesto de trabajo yo digo, ah, bueno, se me antoja que sea de tal tamaño, pero ¿cuáles son los mínimos requeridos o los medidas recomendables que tenemos, ¿verdad? Y que estos ya están basados en estudios que se han hecho previamente, ¿verdad? Entonces ya de ahí, si nosotros queremos ser benevolentes, pues les damos más espacio, pero sabemos que castigamos la inversión de la empresa. Gracias. Ok, a la orden. No sé si tienen alguna otra consulta y si no, no sé si los compañeros quieren agregar algo, hacer algún anuncio o algo que querramos. Yo le puedo hacer un anuncio. Ok, excelente. Le dejo ahí la palabra. Les he colocado en el aula virtual que estamos todos, que están todas las secciones, la última tarea que entregarían. Entonces, esta sería la última tarea que conforma el segundo parcial o la última nota del segundo parcial. Entonces, pueden realizarla en grupos de 3 y si tienen algún problema y son 2 o lo van a hacer individual, por favor comunicarse con cada uno de sus responsables. En general, la tarea consiste en realizar 3 ejercicios. El primero, van a realizar el cardar. Acá les da el diagrama de fuerzas, aquí les pongo una nota de las relaciones para que ustedes puedan traducirlas. Recuerden que el cardar va de manera, es cualitativo, ¿verdad? Entonces luego van a hacer el diagrama desde Asia y luego van a ustedes a esquematizar la gráfica de la ecuación de manejo de materiales que vimos en la presentación y aquí está el video, ¿verdad? Ustedes se van al video, revisan el video, ven el video y analizan cómo quedaría esquematizada esa ecuación de manejo de materiales. Entonces, no sé si tienen eso en general, ustedes lo pueden revisar despacio y cualquier duda pueden escribirnos y estaríamos pendientes de sus dudas, pero en general de lo que les he hablado, no sé si tienen alguna duda. Inge, una consulta. Sí, diga. ¿Se va a poder trabajar en parejas o en tríos? Sí, si ustedes tienen problemas y su equipo es de 2, pueden hacerlo saber para saber qué pasa, ¿verdad? Porque no se puede hacer en 3, igual pueden realizarlo en 2. Lo conveniente sería que se haga en 3, pero si se puede realizar en pareja, bueno, no hay problema. Solo hay que informarlo, ¿verdad? Al profesor. Gracias, Inge. Que no sé si tienen otra duda.
Creo que no habría problema. No sé qué dicen ustedes, Luis. Sí, yo creo que no hay problema. Igual, sí, las tareas anteriores no ha habido problema con eso. De diferentes secciones Sí, que se sí, por mí no realizan. hay Sí, no hay problema. problema, entonces no hay problema, no habría problema. René, ¿no hay problema por usted? Buenos días. No, ninguno. Ok, entonces sí la pueden realizar de diferentes secciones, ¿verdad? Porque como de todas maneras en el aula se califica, ¿verdad? No habría ningún problema. Ingeniero, una pregunta. ¿En qué sección está? Porque en tareas no me aparece. ¿No le Solo me parece en aparece el sección 3? anuncio. Ah, ¿en qué? ¿En qué sección está? No, en el aula de evaluaciones, Ajá, en tareas. de tareas. Acá le va a aparecer el aula de evaluaciones. Entonces les aparece tarea 3, parcial 2. Ah, es que a las 8:30 se les va a abrir, perdón. Ah, ajá, porque no aparece. Perdón. Ay, sí, tendría que moverla. Sí, a las 8:30 se las dejé que abra, lo siento. Sí, se lo verían hasta las 8:30, pero cualquier consulta nos la pueden enviar, ¿verdad? Estaría abierto, disponible para que ustedes entreguen hasta el 21 del 06. O sería el domingo a las 10:55. Para mí trascienden 45 minutos para dormir. Para que su mente se relaje antes de ver la tarea. Pero no está sencilla, no se preocupen. Si no sé si hay alguna otra observación o algo que quisieran hacer. No, solamente recordarles que ya pueden llenar las evaluaciones estudiantiles. Hey, Sí, buen punto. si les ha llegado un correo, se supone, ¿verdad? Con el link que ustedes pueden ya realizar la evaluación. Sí, correcto. Así que bueno, como siempre se les solicita pues que lo realicen la totalidad de los estudiantes porque esto igual es un elemento de retroalimentación hacia nosotros para poder ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que en la medida en que sean sinceros y nos comenten ahí qué les ha parecido esta nueva modalidad, también nos va a servir para ir tomando cosas a mejorar en esta nueva dinámica que tenemos, ¿verdad? Bueno, si no hay nada más, yo creo que hasta acá estaríamos llegando. Ya el jueves arrancamos con la última unidad que estaríamos desarrollando. Yo creo que entre jueves y el martes de la otra semana ya terminamos con eso. Y pues de ahí ya se quedan solo jugando ahí con el proyecto, ¿verdad? Bueno, si no hay mayor observación o alguna otra cuestión que quieran consultar, pues hasta acá estaríamos llegando con la clase. Les agradezco nuevamente por su participación y cualquier duda o consulta, pues ahí estamos a la orden para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.